Con el gusto de participar en este Congreso de Farmacología, presentamos el trabajo Tratamiento ambulatorio del paciente con COVID-19, la experiencia en México de 552 casos. Cuando estábamos en lo más severo de la pandemia en el 2020 y frente al problema de no tener medicamentos, con los antecedentes que se publicaron de la nitazoxanida con efecto antiviral, la citromicina con efecto antiviral y las experiencias de usar esteroides para disminuir el proceso inflamatorio severo, se decidió hacer un paquete de tratamiento y se diseñó el presente estudio con el objetivo de tratar pacientes con COVID-19 en forma intradomiciliaria con un esquema terapéutico con nitazoxanida, prednisona y acitromicina. Para seleccionar el criterio fue clínico, se establecieron 3 grupos de datos clínicos, el A, el B y el C, y el criterio fue que cualquier paciente posible candidato tendría que tener de menos uno de los datos clínicos de cada uno de los grupos. Así, se logró un primer grupo que se le realizó la prueba de PCR para tener la certeza de la infección por el SARS-CoV y finalmente integramos 552 pacientes con el criterio clínico más la prueba positiva. Estos pacientes se les inició el tratamiento después de estudio clínico laborioso y de algunas pruebas de laboratorio y gabinete que aparecen en el cartel, y se inició tratamiento con el esquema de los 3 medicamentos, como se presenta en la tabla 2, 6 días de nitazoxanida y 6 días de acitromicina, y al 7º día se empezó a hacer disminución de la prednisona. Se observó, y lo presentamos en las 4 gráficas de las manifestaciones clínicas generales, respiratorias, digestivas y neurológicas, cómo empezaron a disminuir progresivamente los datos clínicos. El seguimiento durante 20 días se presenta en estas gráficas, de tal manera que al día 20 la reducción fue considerable al grado de que se dieron de alta por mejoría clínica 530 pacientes, que representa el 96% de los estudiados. El resto, 16 pacientes, se dieron de baja del estudio por razones personales y 6 lamentablemente murieron por complicaciones, especialmente por problemas de abasto en el oxígeno cuando tenían una severa dependencia. Desde el punto de vista de experiencias de otros grupos, para ese entonces ya había algunas publicaciones que discutimos brevemente en nuestra discusión, en donde ya había otros grupos evidencia de resultados con nitazoxanida y acitromicina, de tal manera que no son estudios iguales porque estaban dirigidos de otra manera y con otros objetivos, pero el resultado final es que coincidimos en que hay efecto antiviral con estos medicamentos. Y en el caso particular de nuestro estudio, pues logramos esta mejoría clínica definitiva, con lo que podemos concluir que nuestro programa de atención fue exitoso en forma ambulatoria, de manera que fue una experiencia para ese momento. Y finalmente quiero agradecer a todo el grupo que trabajó con nosotros en forma exhaustiva con estos 552 pacientes. Muchas gracias.